El enigma del USS Cyclops. En la vasta extensión del Atlántico, hay silencios que gritan más fuerte que cualquier tormenta. Silencios que ocultan secretos y enigmas que persisten a través de las décadas. El 4 de marzo de 1918, el USS Cyclops, un gigante de acero, prometía llegar a un destino. Nunca lo hizo. Y su desaparición, con más de 300 almas a bordo, sigue siendo una herida abierta en la memoria de la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué le ocurrió a este coloso? ¿Y por qué, un siglo después, no hay ni un solo rastro de su fin? La Primera Guerra Mundial devoraba recursos a un ritmo insaciable. El acero era el nervio de la contienda, y para producirlo, se necesitaba manganeso, un mineral vital. Es por eso que el USS Cyclops, un carbonero convertido en transporte de mineral, era tan crucial. Partiendo de Río de Janeiro, Brasil, cargado con 10.800 toneladas de manganeso, su misión era clara, llevar esa preciada carga a Baltimore. Un viaje de rutina para una nave diseñada para la robustez, con una tripulación de más de 300 hombres. Al mando, el capitán George Worley, un hombre cuya reputación era tan compleja como su nombre. Conocido por su carácter errático y con un historial disciplinario, su presencia a bordo añadiría otra capa de incertidumbre a esta ya enigmática historia. El 4 de marzo, después de una breve escala en Barbados, el Cyclops zarpó de nuevo. Y se desvaneció. La falta de cualquier señal fue lo más impactante. En una época donde los SOS eran la norma en caso de emergencia, el Cyclops guardó un silencio absoluto. No hubo llamadas de socorro, ni mensajes de un problema inminente. Otros barcos de la zona no reportaron condiciones climáticas adversas que justificaran un hundimiento súbito. Fue como si el Cyclops, un objeto de más de 19.000 toneladas, se hubiera disuelto en la nada. La Marina de los Estados Unidos inició una de las búsquedas más extensas de su historia, cubriendo miles de millas náuticas. Aviones y barcos peinaron el Atlántico, pero el mar no devolvió ni un solo fragmento, ni un bote salvavidas, ni un tablón, ni un chaleco. Nada. La mayor pérdida de vidas de la Armada estadounidense fuera de combate se había producido sin una explicación tangible. Los investigadores navales se aferraron a las explicaciones más plausibles. Una de las principales era la de un fallo estructural. El Cyclops tenía una reputación de ser difícil de manejar en mares pesados, y el manganeso podía volverse una carga muy peligrosa si se movía. Una ola gigante, una falla en el casco debilitado por su diseño de fondo plano, podría haberlo hundido rápidamente. Pero la ausencia total de restos sigue siendo un obstáculo para esta teoría. Otra línea de investigación apuntó al sabotaje o espionaje. En plena guerra, ¿pudo el capitán Worley, con su historial problemático, haber traicionado a su país? Se rumoreaba que tenía simpatías pro-alemanas. ¿Podría haber desviado el barco y entregado su valiosa carga a los enemigos? La Marina investigó a fondo, pero nunca encontró pruebas concretas que respaldaran esta hipótesis. De mismo modo, aunque los submarinos alemanes eran una amenaza, ningún registro alemán confirma un ataque en esa zona o en esa fecha. ¿Un ataque secreto que nunca fue reclamado? Es posible, pero altamente improbable. Dr. Lillian Ortiz, historiadora naval. El Cyclops era un coloso con una sola hélice y una quilla diseñada para rutas costeras, no para cruzar océanos cargado al máximo. Su estabilidad ya era cuestionada. Pero lo que más preocupaba era la tripulación, 40 marineros más de lo habitual, muchos reclutas con apenas un mes de entrenamiento. Y, sin embargo, el 16 de marzo, Worley envió su último parte, todo bien. 3 palabras que, en el código naval, equivalían a una despedida. La posición reportada era 27 grados 30 minutos norte, 73 grados minutos oeste. A mitad de camino entre las Bermudas y la costa de Carolina. Una zona que, años después, sería bautizada con otro nombre,
el Triángulo de las Bermudas. Pero en 1918, nadie hablaba de triángulos. Aquí es donde el misterio del Cíclops se tiñe de un color más oscuro. La ruta del Cíclops lo llevó directamente a través de lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Una zona infame por sus inexplicables desapariciones. ¿Coincidencia o algo más profundo? El Cíclops es uno de los casos más antiguos y emblemáticos asociados con esta región anómala. Pero la historia se vuelve aún más escalofriante. Décadas después, en la Segunda Guerra Mundial, dos de los barcos hermanos del Cíclops, el USS Proteus y el USS Nereus, desaparecieron sin dejar rastro en la misma región del Triángulo de las Bermudas. También transportaban mineral, aunque no manganeso. ¿Una coincidencia de diseño y carga, o un patrón inexplicable que va más allá de la lógica? Tres barcos, casi idénticos, desaparecidos en el mismo trozo de océano, sin dejar rastro. Para muchos, esto ya no puede ser solo mala suerte. Cuando tienes un patrón tan claro, como el de los barcos hermanos del Cíclops, la mente humana naturalmente busca una conexión más allá de lo puramente físico. Podrían haber fallas magnéticas, corrientes inusuales, o incluso algo que aún no podemos conceptualizar, que interactúa de manera específica con cierto tipo de embarcaciones en esa área. La ciencia aún tiene muchas fronteras por explorar. La Marina de los Estados Unidos cerró el caso del Cíclops con la conclusión de que la causa era desconocida, pero presumiblemente una pérdida por fuerza de la naturaleza. Una declaración que, en su simplicidad, revela la profundidad del misterio. En la era de la tecnología moderna, de los satélites y los sonares de alta resolución, el Cíclops permanece oculto. No se ha encontrado ni un solo fragmento que ofrezca una respuesta definitiva. El USS Cyclops no es solo una página olvidada en los anales de la historia naval. Es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad de lo desconocido. Un barco que, con sus almas a bordo, parece haber cruzado un umbral invisible, dejando tras de sí solo preguntas. Un escalofriante silencio y la leyenda de un coloso engullido por el mar fue una tormenta perfecta que no dejó testigos. ¿Un acto de sabotaje perfectamente ejecutado? ¿O acaso el Cíclops y sus barcos hermanos fueron víctimas de algo más insidioso, de las fuerzas anómalas que se cree acechan en las profundidades del Triángulo de las Bermudas? El misterio del USS Cyclops permanece en el horizonte, una historia que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar lo que creemos saber sobre los límites de nuestro mundo. Porque a veces, el mayor de los horrores es el que nunca se puede explicar. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.